Hoy iniciamos la clase de lengua castellana con el repaso del tema 3. En este tema tocaremos lo que son las palabras homónimas, los sustantivos y el sonido J y R fuerte. Algunos de estos apartados, como pueden ser el sonido fuerte de la R, ya lo tocamos también en el tema 2 de lengua gallega. Empezaremos por los sustantivos, que son palabras variables que nombran a personas, animales, objetos, ideas o sentimientos. Es importante no olvidarse de la parte de ideas o sentimientos, ya que con esta parte de la definición nos estamos refiriendo a los sustantivos abstractos. Diremos que los sustantivos, como palabras variables que son, se pueden expresar en cuanto al género y al número. Es decir, hay sustantivos de género masculino y los hay de género femenino. ¿Cómo reconocemos los sustantivos masculinos? Pues normalmente van precedidos por el artículo determinado el o los si están en plural, y los femeninos por el artículo la o las si están expresándose en plural. También sabemos que hay sustantivos que solo tienen un género, por ejemplo la palabra sal, la palabra montaña, mientras que otros se pueden expresar en masculino o en femenino, como puede ser la palabra profesor o profesora. En cuanto al número, tenemos que recordar que los sustantivos pueden estar en singular o en plural. Es decir, pueden nombrar a un solo ser u objeto o a varios. Cuando nombran a un solo ser u objeto, decimos que están en singular, y si nombran a varios, en plural. Otra parte de los sustantivos que tenemos que recordar es su clasificación. Vamos a tener en cuenta que los sustantivos, como veis ahí en el libro, se pueden agrupar de tres formas, que serían sustantivos comunes y propios. Si son comunes, no serán nunca propios. Lo mismo que en individuales o colectivos, que se contraponen, es decir, si un sustantivo es individual, nunca puede ser colectivo. Y finalmente en concretos y abstractos. Iremos recordando cada uno de estos grupos. ¿Qué es un sustantivo común y qué es un sustantivo propio? Un sustantivo común es aquel que nombra a cualquier persona, animal u objeto sin distinguirlo de los demás de su clase. Por ejemplo, si hablamos de el niño, pues nos estamos refiriendo a un niño en general. No lo diferenciamos para nada del resto de los niños. Lo mismo si hablamos de la mesa. Mientras que el nombre propio es aquel que nos dice cómo se llama una persona, cómo se llama un animal o un lugar, por ejemplo. Entonces, en ese momento, estamos diferenciando a esa persona, a ese animal o a ese lugar de los demás de su clase. Así, si yo hablo de el niño, decíamos que era en general, mientras que si digo Luis o Pedro, ya lo estoy diferenciando del resto de su clase. Hay que también tener en cuenta que si escribimos estos nombres propios, se tiene que utilizar siempre la letra inicial mayúscula. El segundo grupo, individuales y colectivos. Aquí vamos a tener muy en cuenta lo que matizábamos cuando explicábamos esto en la clase, que entre individuales y colectivos vamos a tener una parte en común, y es que los dos sustantivos van a aparecer siempre en singular.
Es decir, un sustantivo individual es aquel sustantivo que está en singular, pero que nombra a una sola persona, a un solo animal, a una sola cosa. Por ejemplo, si digo el jugador o si digo la abeja, estoy nombrando a un jugador y a una abeja. Mientras que los colectivos también están en singular, pero nombran a un grupo de personas, animales o cosas. Así, el jugador es una sola persona, mientras que si yo digo el equipo, está en singular, pero está nombrando a un grupo de jugadores. Hay que recordar bien esto, que los dos están en singular, pero el individual indica un solo objeto y el colectivo indica a más de un objeto. Y por último nos quedarían concretos y abstractos. La diferencia está en que los concretos están nombrando siempre a realidades que podemos percibir por los sentidos. Los podemos ver, los podemos oler, los podemos tocar. Así, por ejemplo, puede ser perfume, que olemos, aunque no lo estemos viendo, jardín, el agua, etc. Mientras que los abstractos nombran realidades que no se pueden expresar a través, o sea, que no podemos percibir, a través de los sentidos. Por ejemplo, la tristeza, la belleza, la simpatía. Con esto queda la teoría del tema explicada. Ahora iremos a hacer un poco de práctica. Para eso vamos a la caja del libro digital. Seguimos aquí en esta especie de V que hay ahí, pinchamos y nos dirigiremos a hacer los ejercicios que pone sobre el sustantivo. Y los que no tenéis libro digital, lógicamente no los podéis hacer, pero sí vamos a ir todos, tanto los que pueden acceder al libro digital como los que no, a la parte de Aula Edutere, primer trimestre de lengua castellana, y vamos al tema 3 y haremos los ejercicios de todos, del sustantivo y sus clases, y el sustantivo 1 a partir de la página 18. Con esto queda la actividad de la clase de hoy. Hasta mañana, que tengáis un buen día.